transmitir al momento. Ya estamos en vivo. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a Tarot Magia y tú, la magia de tu destino está en ti. Soy Rubén Cobos, transmitiendo desde la Ciudad de México, hoy con un invitado que ya ha estado con nosotros, muy interesante, ahorita se los presento, vamos a hacer unos minutitos, tantito tiempo para que se vayan conectando, pues en esta hablando de y nos suspende tantito, pero son segundos, es lo bueno de StreamYard, que nada más es unos segundos y nos vuelve a conectar. Entonces, sean muy bienvenidos, ya a punto de salir de vacaciones, ya me imagino que todo el mundo ya está con un pie en la puerta para despegar. Entonces, pues bueno, que se la pasen muy bien, tengan cuidado, son días muy, muy conflictivos. Entonces, pues bueno, los que se queden aquí, pues van a estar de lujo, a pesar de las obras del periférico que están. Hijo, es una locura el periférico, no sé si les ha tocado transitar, entonces pues hay que tener calma, calma porque paciencia, ¿no? Aquí es donde hay que ejercer la paciencia. Entonces les voy a presentar a mi invitado, es un gusto contar con él. Él es contador de profesión, es explorador, investigador, es escritor, eh, conferencista, conductor de enigmas de y ahorita hablamos de la E, investigando. Él no se termina y él es Leo Bardo Peña. Bienvenido, Leo. Muchísimas ¿No gracias, me Rubén. escuchaste? Muchísimas gracias por la invitación para hablar de estos temas de interés. Muchísimas gracias nuevamente. No, es un honor que estés con nosotros, que nos acompañes. Días difíciles porque, bueno, ya empiezan, creo que ya empiezan a irse, ¿no? La verdad es que la gente es así, ponen tierra de por medio. Dice por acá Alma Cobos, mi hermana y productora, buenas tardes, Rubén y Leobardo y todos los conectados a Tarot Magia y tú. Bere Longhi, buenas tardes, Rubén e invitado. Y pues sí, es un gusto tenerte con nosotros. Leo, 34 años se escuchan fáciles, pero pues es más de la mitad de tu vida investigando, ¿no? Todos estos enigmas, todo lo que nos rodea, ¿no? Incluso estábamos hablando ahorita fuera del aire de los toltecas, de los olmecas y cómo en la escuela, pues no le ponen el interés, salvo estas cabezas gigantes que encontraron, no hay otra mención de ellos, ¿no, Leo? Así es una de las culturas más importantes de América, sobre todo de la parte pues del altiplano aquí en México. Sin embargo, la historia, como platicábamos realmente fuera del aire, no ha sido contada como es real, ¿no? O sea, la parte cronológica la han ocultado. No se trata de hablar de conspiraciones, sino de hablar de hechos documentales, históricos, que nos van reflejando que la historia es totalmente al revés, ¿no? Entonces, ha sido contada con algunos intereses geopolíticos, y esto estoy hablando con la parte que nos antecedió, ¿no? Hace 500 años, precisamente con la invasión europea, y quienes han contado la historia es un contexto eurocentrista y sobre todo en la parte religiosa, ¿no? Porque los primeros historiadores que entendieron el mensaje, que entendieron la cosmogonía de pues los pueblos originarios, fueron los frailes, pero obviamente pues fueron los primeros que destruyeron muchos
documentos como códices, ahí tenemos a Diego de Landa, ¿no? Y muchos otros que intentaron también compartir pues esta cosmogonía, ¿no? Como pues aquellos clérigos como los frailes Motolinía, etcétera, que intentaron realmente dar a compartir todo este conocimiento, pero obviamente se tergiversó y apenas estamos precisamente tanto los abuelos, abuelas, mujeres y hombres medicina con quienes he compartido y también en el contexto extraterrestre te comparto, Rubén, y a todo el público que nos sintoniza, que nos escucha, mi historia comienza precisamente a través de contacto con guardianes de este conocimiento ancestral, pero también con civilizaciones extraterrestres. Me ha tocado vivir ese contexto y estas civilizaciones lo que desean, al menos dentro de mi experiencia, es compartir la real historia de la humanidad, que comprendamos cuál es nuestro origen, el propósito de un proyecto humano, de un proyecto cósmico, y que está pues sí, relacionado mucho con el desarrollo de la conciencia. Es por eso que nos han pedido tener contacto con esta información y también poderla compartir, poderla sobre todo analizar, desmenuzarla y que la sociedad empiece a compartir ese retorno de lo sagrado, ¿no? Algo que son muchas de las metodologías que nos ayudan precisamente a ese desarrollo de la conciencia. Y es muy interesante porque a lo mejor a algunas personas, Leo, se les hace difícil relacionar esta parte de nuestra cultura prehispánica con los extraterrestres. Pero pues es que nos han acompañado desde el principio de la humanidad, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos mucha evidencia de que nuestros antepasados tuvieron un contacto precisamente ancestral con estas inteligencias. Tenemos desde pinturas rupestres, petrograbados, toda una escritura, ¿no? Realmente relatos históricos ancestrales. Tenemos, por ejemplo, en los Vedas, ¿no? En algunos escritos como el Mahabharata, el Ramayana, en la parte de la India, en donde hablan de la lucha entre estos hijos de la luz y contra los hijos de la oscuridad, esas naves o esos artefactos que nos sugieren que eran posiblemente naves, ¿no? Los llamados vimanas. Aquí en América también tenemos muchos contextos acerca de esos posibles encuentros precisamente con civilizaciones que proceden de constelaciones como de Orión, que muchos de los pueblos originarios aquí en México tienen mucho acercamiento a esta constelación, a las Pléyades, a la Osa Mayor. Hay muchos datos que nos relacionan precisamente a este acercamiento, ¿no? Como menciono. Solamente que no es muy difundido, incluso los testigos de contacto que yo conozco no hablan mucho de esto. Me considero tal vez uno de los pocos que hablan y que unen este eslabón entre el contacto extraterrestre y las culturas pues ancestrales. Tenemos pinturas rupestres también, por ejemplo, allá en el África, que son de Tassili, ¿no? Allá en África, en Argelia, hay muchos cientos de pinturas rupestres que tienen esa alegoría a seres con cráneos alargados, donde están conviviendo con los seres humanos. Entonces tenemos muchos datos de esa convivencia. Y todo eso nos llega, de alguna manera también está en nuestra historia, ¿no? Y hoy que vamos a hablar de energía cósmica ancestral, sería, o sea, de los ancestros, sería justo hablar del equinoccio de Quetzalcóatl y de Cuculcán. Sí, bueno, es un contexto un poquito largo, pero podríamos empezar por dar algunos antecedentes, ¿no? Mencionabas un poco acerca de la parte de los olmecas, ¿no? Y de la Sí. toltequidad. Los olmecas fueron precisamente los padres, precisamente fundadores de un proyecto filosófico que hoy lo conocemos como toltequidad o toltecayot, que es el arte de vivir o el arte del hacer para hacer, en la búsqueda de la potencia del espíritu, es decir, lo que mencionamos, el desarrollo de la conciencia. Pero, ¿cómo se podría desarrollar la conciencia? Y tú lo has mencionado ante dos arquetipos, dos símbolos muy importantes,
que es el término de Quetzalcóatl y el término de Cuculcán, que son trabajos personales, son iniciativos, ¿no? Son facultades de un proceso iniciático que muy pocas personas saben la diferencia, porque tal vez tengamos en cuenta, y eso menciono nuevamente, la historia o en la escuela no nos enseñan la parte filosófica de este significado y cómo podíamos aprovechar los seres humanos en la práctica, porque no es parte de un simbolismo, no es parte de un simple esoterismo, ocultismo o misticismo, sino como menciono, es un proceso que nos lleva precisamente a la práctica. Y la práctica la llevó uno de nuestros ancestros, así como en el mundo tenemos muchos avatares, muchos seres que se iluminaron o desarrollaron ese proceso de la potencia del espíritu, el proceso del despertar de la conciencia. Y aquí en la parte del altiplano, en México, tuvimos un avatar que se llamó Seacatl Topilzin, que alcanzó un estado de conciencia, así como escuchamos el nivel búdico, ¿no? Ajá, Allá en la India o en el Tíbet, o ajá, el propio Cristo, ¿no? La cristificación, ese estado de conciencia que alcanzó el maestro Jesús, ¿no? Jesús, conocido como el maestro, Jesús de Nazaret. Pues aquí en México tuvimos a este avatar, Topilzin Quetzalcóatl, que llevó un proceso a través de una metodología, primeramente para entrar en la conciencia de Quetzalcóatl y después entrar en la conciencia de Kukulcán. Ahí son dos términos que en la parte del centro, en la parte olmeca, mexica, tolteca, Quetzalcóatl significa la serpiente preciosa de Quetzal, al igual que es la referencia de Cuculcán. Los dos se refieren a una energía, es decir, Cuculcán y Quetzalcóatl se refieren a la energía, al proceso iniciático del manejo de la energía en el cuerpo. Quetzalcóatl es la serpiente preciosa, pero se refiere al trabajo de la incorporación de las energías telúricas de la madre tierra. Primero hay un trabajo psicológico, hay un trabajo de incorporación de las dos polaridades que habitan en el ser humano. Sabemos que tenemos la polaridad femenina y masculina como género humano, ya seamos hombre o mujer, esas dos polaridades habitan en el ser humano para crear una tercer fuerza. Cuando realmente generamos una conciliación energética, generamos una tercer fuerza. Este es un contexto filosófico, porque cuando generamos esa reunión complementaria del hombre y la mujer, lo que resulta es la gestación de un producto. Es decir, después del embarazo, pues viene el producto de dar vida a un tercero, ¿no? Y eso vendría siendo la parte de la divinización, ¿no? Es el encuentro de dos polaridades a través de la unión y la fuerza del amor, ¿no? Una de las fuerzas energéticas más poderosas que tenemos en el universo, que no tiene nada que ver con el aspecto filial, ¿no? Con la parte del enamoramiento, ¿no? Sino que el amor es una energía que une. El amor es una energía que une y que se expande también a través de la unión, ¿no? Entonces, cuando se genera esa expansión y del femenino y masculino se genera un producto, otro ser humano, es decir, se genera una chispa divina. Esa es la parte de la creación. ajá, Pero claro. existe otra parte dentro de la parte iniciática, pues sí, de este proyecto filosófico, que es incorporar las energías de la Tierra, de la Madre Tierra, y también del universo, las energías cósmicas. En la primera etapa es entrar en la conciencia Quetzalcóatl, que es incorporar las esencias femeninas de la Tierra, que los científicos, Rubén,
ya han podido comprobar precisamente que todo lo que son los rayos, estas tormentas geomagnéticas de desplazamiento de esta masa coronaria, pues llegan a la atmósfera a través de toda esta masa de estos electrones, y hay una gran cantidad que logra atravesar la atmósfera y quedar en la superficie de la Tierra. Entonces, cuando las energías telúricas, que también sabemos que nuestro núcleo terrestre crea una actividad magnética, entonces está creando pulsos. Por eso muchos lugares de la Tierra existen nodos de pulsaciones magnéticas donde hay mayor cantidad de flujo magnético. Y está trazado por lo que conocemos como líneas Ley, como la red Hartmann, como ese enrejado, ¿no? Donde nuestros ancestros supieron encontrar puntos energéticos y erigieron grandes monumentos, ¿no? Los templos, mal llamados pirámides, donde encontramos zonas arqueológicas, cuevas, donde se generan también puntos de intersección de esta energía, donde se celebran los pasos cenitales, por ejemplo, y ahí se sabía precisamente que a través de un proceso biofisiológico, que también es una larga historia, el ser humano puede generar esa absorción de la energía magnética y de la ionización de la masa coronaria que puede llegar de este plasma, de esta energía electromagnética del cosmos. Entonces hay toda una metodología y a eso se le llama entrar en una conciencia Quetzalcóatl. Después viene otra segunda fase que se le llamaría la parte de la conciencia Kukulcán, que es también ir a ciertos lugares y a ciertos nodos que no solamente pulsan energía magnética, sino que son capaces de poder recibir esta energía del cosmos como si fuera una y el ser humano puede canalizar, incorporar a través de también ciertos procesos esa energía cósmica electromagnética. Lo curioso es que hace un cruce de energías, la energía magnética más la energía electromagnética generan lo que conocemos dentro de la física un toroide, un Merkaba, por ejemplo, dentro de la parte metafísica, y lo que se genera es también una tercer fuerza. Eso lo realizaron precisamente muchos de los avatares. Quetzalcóatl es la serpiente preciosa de Quetzal, pero la serpiente es la representación de la energía. Kukulcán es la energía del Padre y Can, el término al final Can, ya sea con C o con K, es un término que se refiere también a la serpiente. Entonces, la serpiente es la metáfora de la energía. Entonces, quien creaba precisamente la conciencia Kukulcán o la conciencia Quetzalcóatl, la podían realizar mujeres y hombres precisamente a través de esta metodología, pero es a través de estas dos energías, ¿no? Y perdón, y ambas se relacionan íntimamente con el equinoccio, Leo. Sobre todo Es, Cuculcán, ¿no? Que es impresionante lo que hicieron. Y como tú dices, mal llamadas pirámides, son templos, ¿no? Finalmente. El templo de Cuculcán, el templo del Sol en Teotihuacán, ¿no? sí, a través de muchas investigaciones, ¿no? que hemos tratado de tejer precisamente para comprender estas metodologías, sabemos perfectamente que las montañas, Rubén, son estabilizadores planetarios naturales, ¿no? Porque hay lugares en donde precisamente corren, precisamente nodos energéticos, corren también conductos de agua en donde se genera la energía cinética, por ejemplo, y también se pueden recibir precisamente. Por eso en México tenemos, invito a las personas que lo puedan investigar, lo que genera México como un nodo muy especial y que atrae a muchas
culturas, a muchas filosofías, a llegar a México, a comprender su cultura filosófica, es porque México está situado en un nodo muy importante del planeta. Eh, Hay una línea imaginaria que nosotros le llamamos el paralelo 19.5. Ese nodo o paralelo corta a la mitad a México. Curiosamente, si ustedes lo buscan en el mapa global, ¿no?, de nuestro hemisferio, se van a dar cuenta que ese paralelo 19.5 atraviesa exactamente la mitad del territorio mexicano. Lo más curioso es que ahí es donde se forman la gran cantidad la gran cantidad de volcanes que forma toda una cordillera de volcanes. Eso es algo impresionante porque no sucede en cualquier parte del mundo, solamente ha sucedido en México. Y a ese territorio se le conoce como el eje neovolcánico. Lo curioso y trascendente es que nuestros ancestros en cada montaña y en cada volcán erigieron templos, templos sagrados. Tenemos arqueología de alta montaña. Así es que nuestros ancestros sabían que los volcanes generan magma, generan fuego, generan magnetismo, están sobre corrientes magnéticas, pero también esos ejes magnéticos pueden recibir energía del cosmos, ¿no? Entonces, nuestros ancestros, aparte de conocer estos grandes templos naturales, construyeron templos o montañas artificiales, lo que conocemos como templos, como Teotihuacán, como Monte Albán, como Xochicalco, como Cholula, por ejemplo, ¿no? En las grandes montañas creaban estos templos. ¿Por qué? Porque se recibía precisamente esta energía. En el caso de los equinoccios, precisamente como menciona Rubén, es importante mencionar dos aspectos de este proceso iniciático. Mencionábamos que el avatar Quetzalcóatl, para convertirse en esa conciencia, tuvo que incorporar las energías femeninas. ¿Dónde las incorporó? También esto la historia no nos lo dice, solamente a través de la sabiduría ancestral sabemos que en Tula Hidalgo, allá precisamente muy cerca de los Atlantes de Tula, esta ciudad ancestral y zona arqueológica, hay un volcán que se le llama Chicuco. Y ahí precisamente mi gran maestro Olmeca, el abuelo Jesús Fabián Ortiz, el último de los Olmecas, con quien tuve la oportunidad de adquirir este conocimiento, me llevó precisamente a una cueva. Esa cueva se le conoce como la cueva de Quetzalcóatl, y ahí es donde él incorpora las energías telúricas. Tiene toda una estructura maravillosa que ya se le podría compartir. Luego de que tiene esa iniciación con las energías telúricas, va al Mayab, a la parte del sur, con los mayas, con los itzaes, y a través de esa metodología de estos sacerdotes del agua, ¿no?, los itzaes, entonces en la pirámide de Kukulcán, él recibe las energías del Padre, las energías del cosmos. Por eso en los equinoccios vemos que en las escalinatas baja la serpiente. Y No es una maravilloso, serpiente ¿no? de tierra, Sí. no Ah, es ok. una serpiente de tierra, es una serpiente que llega del cosmos. Ok. Es la serpiente y la energía, es la semilla o la simiente del Padre que fertiliza al cuerpo, el cuerpo que es tierra, o la parte magnética de la tierra, y cuando se unen estas dos fuerzas, se genera una tercer fuerza, la Trinidad, ¿no? Lo que le llamamos aquí la sagrada dualidad trinitaria. Del 2 se genera el 3, pero ese 3 es la unidad, es regresar a la unidad, a la divinidad. Es por lo que precisamente les contaré una anécdota. Sí. Una vez que Quetzalcóatl recibe estas energías telúricas en el Mayab,
recibe las energías del cosmos, tiene que ir a otro lugar, que es Itzamná, que es ahí mismo en Yucatán, y ahí recibe el ave sagrada, que es la guacamaya. Hay registros y hay también en la parte olmeca algunas estelas de piedra que los conocemos como amoxtles, amoxtles de piedra, escritos en piedra, en donde no solamente hay hombres, sino hay mujeres que están recibiendo la iniciación y está plasmada en piedra una guacamaya sobre su cabeza. ¿A qué nos recuerda esto? A la misma metodología que tuvo que experimentar el Maestro Jesús, ¿no? Jesús el Cristo, cuando él tiene que viajar precisamente a Egipto, al templo de Isis, y ahí recibe las energías telúricas femeninas. Isis, el templo de Isis, es un templo sagrado femenino. Sí. Después tiene que viajar a la India, al templo de Shiva, para recibir las energías del cosmos, las energías del Padre, Shiva. Y después regresa a estas tierras de Israel y pasa a la parte del Jordán, ¿no? A esta tierra sagrada. Y en este río del Jordán, pues todos sabemos esta historia, recibe la paloma. O sea, cada cultura tiene una iniciación lunar y una iniciación solar que está basada en un símbolo de un ave. En la parte sudamericana es el cóndor, en la parte africana o en estos países de Oriente, africanos y de Oriente reciben el halcón, por ejemplo. Aquí en América o en América del Norte, tanto México como los hermanos de Norteamérica, está el símbolo del águila, ¿no? Para la parte maya es el quetzal o es la guacamaya, el ave sagrada, y eso nos determina que adquirimos una conciencia solar cuando se reciben estas energías del cosmos. A mí se me hace bien importante, Leo, esta parte de la relevancia de la figura femenina, ¿no? Que difícilmente se da en otras culturas, ¿no? No, realmente volvemos a esta parte histórica, ¿no? A través de estas investigaciones y también te decía un poquito fuera de cámara, aparte de tener un gran maestro como el abuelo Olmeca, Jesús Fabián Ortiz, tuve la oportunidad de estudiar varios años con una documentalista ecuatoriana que yo les recomiendo mucho que la busquen por internet, desgraciadamente ya falleció el año pasado, que es la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, quien reescribió la historia. Es la única, y fue mujer, quien pudo realmente reescribir la historia. Y uno de los pasajes históricos y documentales fue saber que existió una era de matriarcado, la parte del reino de lo femenino, Sí, ¿no? Y a como eso hoy, se le, ¿no? y a eso se Justamente. le llamó una conciencia lunar, ¿no? A eso se le llamó una conciencia lunar. Había mujeres que desarrollaron precisamente, pues todo lo que fue las artes, ¿no? Antes de que tuviéramos esta, ¿cómo les podría decir? Este declive, ¿no? De la conciencia que llegó a través de la civilización, porque tal vez creamos que la civilización nos dio un esplendor, pero no. Realmente la civilización fue creando un retroceso en el desarrollo de la conciencia. ¿Por qué? Porque al inicio, pues los hombres nos íbamos a la cacería, a la búsqueda del sustento, Claro. pero eran las mujeres las que se quedaban al cuidado del hogar, de los hijos. Ellas crearon la educación, ellas crearon la parte del desarrollo de las artes, la escritura, la pintura, El la cultivo, el religión, griego, ¿no? la astronomía. Ujú. Pero cuando llega la civilización, cuando llega a entrar a la comunidad y crear las grandes ciudades, la mujer, desgraciadamente, pues tiene también un declive y llega el patriarcado. Y entonces se desplaza la figura femenina. Pero eso no quiere decir que no haya tenido un auge. Todas las culturas ancestrales
tienen por prioridad el aspecto del desarrollo de la conciencia en la polaridad femenina. Aquí en América, desgraciadamente, los abuelos mexicas, y esto hay que puntualizarlo, y tal vez esto crea mucha polémica, pero los abuelos mexicas crearon algunas reformas, ¿no? En donde desaparecieron precisamente los arquetipos de la parte femenina, porque había linajes, como habíamos dicho, todo el contexto cultural, religioso y filosófico, los mexicas lo adquirieron de la parte tolteca, y la parte tolteca es parte de la herencia que tuvieron de los olmecas. Y los olmecas tenían un linaje que lo podemos observar, y también los invito a que lo puedan buscar. Está marcado mucho en la cultura de no solo de Veracruz, sino también de Tlaxcala, en Cacaxtla. Ustedes van a encontrar murales en donde se encuentra el linaje femenino y el linaje masculino. ¿Cuáles son estos linajes que son muy trascendentes para que podamos entender la historia? Si no, no tiene pies y cabezas. Es el linaje de la serpiente jaguar y el linaje de la serpiente de Quetzalcóatl, ¿no? La serpiente preciosa de Quetzal. Está un mural donde está un guerrero, ¿no? Ataviado con piel de jaguar, pero está sobre una serpiente de agua. Esa serpiente es de agua, es femenino, quiere decir que está relacionado a las emociones, es la parte energética que está relacionada con las emociones. Es una serpiente con piel de jaguar, colmillos, garras de jaguar, y tiene unas astas de venado. ¿Por qué le ponen las astas de venado a la serpiente? Porque hace la referencia a que el venado, y en muchas otras culturas, tanto en Europa como en América, como aquí en nuestro país, el venado, y lo reconocemos, por ejemplo, en la cultura wixárika, ¿no? El venadito azul, de color azul, es el que une el cielo y la tierra, es el intermediario entre el cielo y la tierra, pero es el trabajo personal, el trabajo de introspección a través de la purificación de los pensamientos, sentimientos y emociones, que esa es una característica de la polaridad femenina. Del otro lado tenemos un sacerdote que está ataviado con plumas de quetzal, pero está sobre una serpiente o un dragón, ¿no? Y esa es la parte masculina, pero esa conciliación de estos dos opuestos es la energía de la tierra, esa es la conciencia Quetzalcóatl. Ya hemos hablado un poco a qué nos referimos cuando hablamos de Kukulcán, pero ciertamente lo que mencionas, ese es uno de los primeros basamentos dentro de la filosofía, la introspección psicológica que tiene que ver con el aspecto femenino. Exacto. ¿Me permites leer unos mensajes Claro. para que no se me vayan? Eva Avi dice, saludos Rubén y Leobardo, Leo. Alma dice, me parece un tema muy interesante porque todos llevamos y traemos a nuestros ancestros como si fuera algo de moda y no nos permitimos sentir, aceptar y agradecer su energía y guía en nuestra vida. Lulu Silva, buenas tardes Lulu, gracias. Leti Ramírez de Alba, buenas tardes Rubén, ya conectada, bienvenida. Este, ella está allá en Los Cabos, en la península por ahí hay ¿qué te diré? Una zona que tienen figuras rupestres increíbles, ¿no? Pero está así como que muy perdida, o sea, incluso es difícil llegar, me imagino. Lulu Med dice, hola, buenas tardes, saludos a todos. Hola Lulu allá en León. Marta Elena Bolaños, buenas tardes. Rubén y tu invitado y a todos. Selene Camacho, buenas tardes, gracias. Bere Longhi, en algunos documentales se mencionan figuras o signos que se repiten en diferentes culturas, incluso geográficamente distantes. Por eso es posible pensar en estos visitantes. Son temas súper interesantes. Esa es otra, ¿no? Que se repiten íconos, se repiten símbolos totalmente distantes, ¿no?
Eso se me hace bien interesante. María Cisneros, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué tema tan interesante. Flor Cervantes, súper interesante. Gracias, gracias por estar aquí. Teresita Castro en Durango, buenas tardes a todos. Patricia Gutiérrez, hola Pati, buenas tardes, bienvenida. Leti de Alba dice, súper interesante. Entiendo entonces que todo es simbología y tiene que ver con lo energético y lo sutil. ¿Entiendo bien? Sí, 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 todo tiene que ver con dos mundos que los conocemos como, De dualidad, digamos, perdón, energía de dualidad. sí, energía de dualidad. eh, pues, hombres y mujeres tenemos una energía complementaria, ¿no? Una que es positiva, otra que es negativa, pero como polaridad. Pero también dentro de esa parte mística y energética, nosotros también estamos conectados. Por ejemplo, la mujer precisamente está más conectada con la parte del nahual, a pesar de que todos los seres humanos tenemos esa misma capacidad de conexión, el tonal y el nahual, ¿no? La mujer puede estar más conectada con ese mundo sutil que es el nahual, ¿no? Es el mundo espiritual, el mundo de la el mundo de la co-creación, porque en sí el aspecto femenino es creador, ¿no? Tiene ya en sí por naturaleza esa característica. Y los hombres estamos más conectados con la parte del tonal, ¿no? La parte más física, más racional, pero obviamente somos complementarios. Cuando podemos desarrollar estas dos características, tanto mujeres como hombres, el concepto de la conciliación de esta dualidad, generamos una tercera fuerza que le llamaríamos la conciencia, pero hay una cuarta, ¿no? Hay una cuarta precisamente y que se le conoce como la supraconciencia. Estos campos de información también es bien interesante poder compartirlos porque se necesita entrar en esa conciliación de ambas fuerzas. Hablando un poquito y regresando al tema de las energías cósmicas, eh, un gran científico que desapareció en los años 90, el doctor Jacobo Greenberg, hablaba precisamente de un campo de información, lo que llamaban el hipercampio o la latiz o la teoría sintérgica. Esta teoría sintérgica o la latiz precisamente se refiere a un campo de información. La Tierra es un ente vivo, es decir, sí realmente tiene una conciencia. ¿Por qué? Porque da vida, desarrolla conciencia y da vida, mantiene ciclos. Eso quiere decir que es una tierra que tiene la capacidad de regeneración, por ejemplo, ¿no? Y el cosmos también tiene una memoria. Entonces también hay un hipercampo allá afuera. Entonces tenemos ancestros en la Tierra, tenemos ancestros que son nuestros linajes, nuestras memorias, nuestros códigos ancestrales, nuestras características hereditarias, ¿no? Por ejemplo, tanto fisiológicas como de conciencia, pero también existe un hipercampo del universo. La parte de los Vedas, de los mayas, siempre han mencionado que los astros, precisamente, y tú lo sabes perfectamente, Rubén, conoces de estos temas, precisamente decían que los astros tienen conciencia. Por eso también nos dan mensajes, nos dan características que nos van sembrando cuando nacemos, precisamente, ¿no? Sí, sí, claro. Y dentro de esto, esta energía cósmica, ahorita que mencionaste a los ancestros, esta energía cósmica de los ancestros es fuerza vital y espiritual para nosotros, ¿no? Sí, es fuerza vital, fuerza espiritual, porque eh, las dos energías, tanto terrestre, que podríamos denominarla como el magma, como el centro de la Tierra, que es un fuego, ¿no? Y la energía solar, ¿no? Esta masa coronaria que le conocemos como plasma, es también una energía de fuego. O sea, todo lo que llega es un magnetismo y se le reconoce como un fuego, ¿no? Son dos fuerzas vitales. Y aquí lo más interesante dentro de esta cosmogonía o dentro de esta filosofía, ¿no? Que tienen todas las culturas ancestrales,
es por poder desarrollar una tercer fuerza, y a eso se le conoce como encender el fuego interior, ¿no? El fuego. Pero aparte, no nada más el fuego interior, Leo, sino también, por ejemplo, estamos hablando de Iztapalapa, que es muy famoso, pero ahorita que dices encender el fuego, tú vas a ir a Suiza o Suecia a encender el fuego justamente y relacionado con Mongolia. Bueno, hay algo muy importante porque estaba yo compartiendo con el instituto con el que colaboro, ¿no? Es el Instituto Akamani. Es un instituto que hace pues varias cosas, entre ellas la ayuda humanitaria y sobre todo la difusión de la cultura ancestral. Y bueno, aquí en México me he convertido en un embajador precisamente al entrar en contacto con muchas otras culturas, ¿no? Que precisamente realizan estos procesos iniciáticos y también el encendido de lo que es el fuego, ¿no? Aquí se le conoce como fuego nuevo en Fuego la parte nuevo. del altiplano, pero en la parte olmeca y en la parte maya se le conoce como chicabán. Y chicabán es una palabra maya que se refiere a la metáfora de la presencia o retorno de la memoria de los ancestros. Cuando uno puede activar el fuego exterior en una comunión, el fuego se transforma en azul, que esa es la característica maya del color azul, es la sutileza del espíritu y la sutileza que se refiere a los ancestros. Y lo que estamos realizando precisamente es la unificación, ¿no? El abuelo Jesús Fabián, desde el año 2000 al 2006, se empezó a aperturar el conocimiento olmeca y empezó a viajar, a llevar precisamente el encendido del fuego nuevo de Chicabán, hasta que desgraciadamente, pues el año pasado, se ausentó de este plano, ¿no? Y nos dejó precisamente la tarea de poder seguir resguardando lo que es el fuego, pero también a su vez algo muy importante que es a lo que me estoy dedicando también, es la unificación de las culturas, de sus propios fuegos, pero a través de las cenizas, de las cenizas. Después del fuego y de la combustión del material queda lo más puro, es decir, la purificación que queda en cenizas. Y lo que vamos a realizar en Suiza es algo que también les comentaba a mis compañeros del instituto, es que América y Asia mantienen vivas sus memorias del encendido de ese fuego. Vamos a recapitular un poquito y regreso a este tema. Los mayas y los olmecas fueron las civilizaciones cuna para el desarrollo de la conciencia de otras culturas en otras regiones del mundo. No es la historia como nos la cuentan. Nosotros no sabemos que solamente existe esa parte iniciática del fuego o, por ejemplo, la parte de la potencia del espíritu a través de el trabajo de la energía, a través, por ejemplo, del yoga, ¿no? De ciertas posturas allá en Asia, sino que esto fue cultivado primero en América. Los mayas migraron hacia Europa, migraron hacia Asia, migraron hacia el Tíbet, a la India. Tenemos muchas referencias, por ejemplo, en los Vedas, uno de sus escritores y que fue recopilando estas escrituras en los Vedas fue Valmiki, ¿no? Precisamente un historiador de los Vedas, que menciona ya a los mayas como grandes navegantes, y Sí. tenemos en cuenta que la parte de la escritura de los Vedas, aquellos brahmanes, los tenemos como referencia historia académica aproximadamente unos 8,000 años, 7,000 años, pero no, realmente muchos de los textos de los que se hablan, estaríamos hablando de entre unos 15 a 20,000 años atrás. Y ya hay registros que los mayas tenían ese contacto como grandes navegantes y que hubo conocimiento, hubo fusión de ese conocimiento. Entonces estamos hablando de que la historia es totalmente al revés. Entonces, regresando a este punto, precisamente de este tema, eh,
ese conocimiento está en pleno retorno. Es precisamente volver a esos orígenes que se denomina como volver al corazón, ¿no? Porque no solamente tenemos la memoria de nuestro cerebro, ¿no? Sino tenemos la memoria del corazón, ¿no? Que Claro. también es donde se generan más pulsos electromagnéticos, por eso se le refería a un fuego interior donde estaría la chispa divina, que es el corazón, y recordar, obviamente, dentro de nuestro idioma español, que proviene del latín, recordar significa re es volver y cordis es corazón. Entonces recordar significa volver al corazón, volver a las memorias. Pero eso es un trabajo también iniciático que rápidamente se los menciono. Primero es el trabajo psicológico de nuestro cerebro, trabajar las emociones que están en nuestro segundo cerebro, que es la parte visceral, donde están los intestinos, donde se generan neurotransmisores, es nuestro segundo cerebro, que está conectado, ¿no? Con nuestro primer cerebro, pero nuevamente que se puede filtrar, se puede purificar esta energía vital de nuestro, pues sí, este nodo energético de nuestro abdomen, nuestro plexo, poder purificar esas energías que las dan nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Una vez purificado, se transmite a través de un proceso de nuestra columna vertebral, a través del líquido cefalorraquídeo, que mantiene un líquido que es diferente al agua normal, tiene cristales y que es un electroconductor. Entonces, esa energía se va llevando a través de nuestra columna vertebral y regresa a nuestra glándula pineal, ¿no? Esa energía purificada ahora genera un circuito que va hacia otro circuito que es el nervio vago y está registrado en muchas de las culturas, están estas pinturas, ¿no? Cómo está el nervio vago y entonces podemos llevar esa energía vital a nuestro corazón y generar pulsos, pulsos magnéticos, que es nuestra aura, que son nuestras fibras luminosas, pero ahí es donde generamos el retorno de la memoria de nuestros ancestros. Está precioso. Déjame leer algunos mensajitos. Otro, Norma Angélica dice, hola, saludos, qué buen tema. Ella dijo que no se lo iba a perder. Marta Elena, muy interesante tema, veré diferente los templos, las pinturas. Yaneli Alo dice, hola, qué tema tan importante para esta resignificación de nuestra historia, sobre todo no solo por cultura, también por conocimiento universal de nuestra razón de ser en este mundo, en el cosmos. Así es. Leti Ramírez de Alba dice, qué increíble que Leo vaya a participar en la ceremonia del fuego nuevo. Sí está padrísimo eso que vayas para allá. Y el que contactes con Mongolia también se me hace padrísimo, porque Mongolia como que es algo olvidado, pero tienen una cosmogonía también muy interesante los mongoles, ¿no? Hace un par de años tuve la oportunidad de estar en Mongolia, precisamente haciendo ese puente entre México y Mongolia, porque tenemos un hermanamiento muy puntual. Algo que también les comento rápidamente, ante estos hechos históricos totalmente documentados, incluso por ahí puse en mis redes sociales eh, un análisis que hace un antropólogo que conozco, que es Frank Díaz, es un gran estudioso cubano de nuestra cultura, en la parte maya y de la náhuac, y hace referencia a lo que también coincide con la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, y es que los mongoles, aunque pareciera descabellado, pero esta etnia Ok, surge en Sudamérica. Son los mongoles, tiene un término muy científico, pero de aquí, de la parte de Perú, de la parte de Ecuador, de la parte de Bolivia, esos genes, precisamente, o de algún tipo de linaje como el de Atahualpa y de la esposa de Atahualpa, se van generando como esta etnia de mongoles.
si ustedes notan las características de los mongoles y la parte de los incas, por ponerle de alguna forma este sobrenombre, tienen las mismas características. Hay Sí, estudios, hay estudios del genoma que los han hecho en Rusia y que mantienen precisamente datado que nuestros genes tienen relación, los peruanos, los aztecas y los iroqueses de acá de Norteamérica, estamos enlazados con Mongolia. Pero aquí cabe decir algo muy importante. No es por la migración que se nos ha inculcado históricamente por las migraciones de Rusia a través del estrecho de Bering. Eso es una teoría que ya ha caído a través del tiempo. Ya tenemos totalmente documentado que es totalmente al revés. Hay muchas cosas que podríamos hablar, Rubén, de por qué tenemos estas bases, ¿no? Tenemos que entrar en un poco de antropología, etcétera. Entonces, también hay unos escritos de este historiador Fernando Alba de Iztlizóchitl, ¿no? En donde él menciona el origen de los toltecas. En sus obras, en la enciclopedia que tiene Fernando Alba de Iztlizóchitl, hay un fragmento en donde dice que los tultecas, no toltecas, tultecas, porque a la isla que también se le denomina como la Atlántida, que también es muy polémica, pero sí fue real que existió, a esta isla también se le denominaba, entre muchos otros nombres que tiene, era la isla de los tultecanes, tultecanes. Y nuevamente tenemos la palabra can, tultecanes, ¿no? Aquellos seres de la isla de la serpiente, pero la serpiente como la metáfora de la sabiduría. Entonces, Fernando Alba de Iztlizóchitl habla que los tultecas viajaron por lugares del mundo y llegaron a la parte de Veracruz, ¿no? Junto con los acolguas y los tártaros. ok. Los tártaros. Está escrito textualmente en las memorias de Fernando Alba de Iztlizóchitl. Te lo puedo compartir ese fragmento para que las personas también lo puedan ver que estamos hablando de hechos documentales. Y la parte de los tártaros es una parte que está dividida en la parte de los turcos, pero también estuvo relacionada con la parte de Mongolia. Aquí en México, una palabra que se volvió muy denostativa es la parte de los chichimecas, ¿no? Que le llamaban los perros, ¿no? Los perros. Eso es lo que decían que significaba chichimeca. En la parte de los tártaros, como eran guerreros, pues también les decían los perros, pero a eso se refiere con tártaros, ¿no? Que eran muy violentos o que se comportaban como animales. Pero no, realmente el término chichimeca se convierte con X, shishimecatl, shishimecatl, es decir, se convierten en un linaje, y asimismo los tártaros se convierten en un linaje que migraron y regresaron a estas tierras. En estas tierras, cuando llegan por Veracruz, como otra extensión de una anécdota, cuando llegan a Veracruz es cuando generan la primer escuela tolteca, que se llama la Gran Huehuetlalpalan o la Huehuetlalpayan, la capital de la tinta negra y roja. Por eso dentro de los símbolos toltecas tenemos el rojo y el negro. Exacto, sí. Es el símbolo de la sabiduría. Eso lo tienen hasta los incas, ¿no? Eh, y ahí generan la gran Toyán, la primera escuela tolteca. Y Toyán, ¿no? Se refiere a escuela, pero los practicantes de la sabiduría, de ese arte de la potencia del espíritu, se les llamaba tooyantecas, con doble O, tooyanteca, porque profesaban la toltequidad, que obviamente su primer nombre era Toyantecayotl, tooyantecayotl. To
significa nuestro, O de Olin, movimiento, Amenáhuac, que significa ustedes, y Toyantecayotl, el cayotl ya significa todo ese aglutinamiento de la palabra, significa humanidad. Entonces ya todo ese significado de Toyantecayotl significa nuestro movimiento para su humanidad. Es decir, esos grandes sabios sacerdotes practicaban el Olcoatonacayotl, que era el movimiento energético del cuerpo. Por eso los olmecas eran los grandes sacerdotes toltecas, los primeros toltecas, porque en la palabra, Rubén, en la palabra olmeca, que a pesar de que es una palabra náhuatl que adjudicaron los mexicas cuando descubrieron esta zona del sureste mexicano, de Veracruz y de Tabasco, sucedió lo mismo que en Teotihuacán, como no se sabía quiénes habitaban ahí, pues le pusieron un nombre, ¿no? Teotihuacán, el lugar donde el ser humano alcanza su divinidad, no que se convierten en dioses, era una escuela, era una toyán, y aquí en la Huehuetlalpalan, la primer toyán, eran aquellos sacerdotes, los olmecas, o de Olin, Mecatl, de Mecate, Olmecatl, que es, el mecate es una cuerda trenzada, que nos hace la alegoría al ADN, a esa fibra, ¿no? De dos hélices, en donde incluso el símbolo del Nahuiolin es una cuerda trenzada, son dos fibras del ADN, ¿no? Entonces, el Olmeca eran aquellas mujeres u hombres que sabían el manejo de la energía del cuerpo. Por eso también se les conoce como los grandes nahuales, aquellos que vivían entre el mundo físico y el mundo espiritual. Maravillosa clase nos estás dando, Leo, de historia que de veras no sabemos, ¿no? La verdad es que desconocemos. Permíteme saludar acá, Mariana Jiménez, buenas tardes a todos. Hola Mariana, bienvenida. Gina Domínguez, buenas tardes. Rubén, Leo, Alma, gracias. Dice Leticia de Alba, me suena mucho a la energía Kundalini cuando habla de líquido con minerales que sube por la columna vertebral. Sí, ¿verdad? Es Tiene correcto. una cierta relación. Muy bien. Ara Ruiz, hola Ara, qué milagro. Bueno, no, qué milagro, entraste creo que la semana pasada, bienvenida. Acabo de ver a tu nena. Dice cuánta información, bienvenida Ara. Alma, buenas tardes. Gina Jan Suastegui, hola Gina, digo Jan, perdón. Alma, interesante todo lo que nos está compartiendo y el viaje que hará, increíble, sí, se me hace padrísimo. Y finalmente, nuestra conexión con los astros, el sol, la lluvia y la naturaleza nos conecta con nuestros ancestros, ¿no, Leo? Sí, sí, realmente todo genera memorias, todo genera memorias. Precisamente aquí hay que resignificar, ¿no? Porque también la historia nos ha hecho creer que, por ejemplo, ciertas simbologías, ¿no? Que tenemos como los cuatro nahuales, por ejemplo, que es Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Xipetotec, Huitzilopochtli, son dioses, y eso no es verdad. Son caminos iniciáticos, son caminos iniciáticos, porque generan toda una metodología precisamente para esa transformación del ser humano. Son caminos iniciáticos. Xipetotec es el descarnado, es decir, cuando nosotros hacemos un trabajo psicológico, estamos entrando hacia nuestro interior, y cuando entramos a nuestro interior nos enfrentamos a nuestras máscaras, a nuestros problemas precisamente de situaciones de vida, y tenemos que romper todas esas situaciones limitantes, es decir, todo eso tiene que morir, por eso nos descarnamos. La parte de Tezcatlipoca es precisamente ir hacia adentro, es observar lo que no vemos, ¿no? Nosotros tenemos la interpretación, pero porque tenemos un holograma, tenemos una interpretación de algo que nos han hecho creer, ese hipercampo
o ese inconsciente colectivo, ¿no? Que nos afecta y no nos deja ser libres, por eso es el espejo humeante. Está la parte de Huitzilopochtli, que es la batalla interior, ¿no? Convertir toda esa materia, pensamientos, sentimientos, emociones, en un trabajo o una batalla interior para hacer la energía más sutil. Por eso es un guerrero, ¿no? Es el guerrero sagrado. Es toda una metodología para alcanzar la conciencia de Quetzalcóatl, que es la divinización de estas dos energías, la serpiente preciosa de Quetzal, la serpiente y el Quetzal, la serpiente tierra y el Quetzal, que es la conciencia cósmica, nos da la divinidad, esa tercer fuerza. Entonces ya en algunos códices podemos observar a los 4 nahuales y a uno en especial que es Xiuhtecutli, que es pues esa parte del trabajo interior del ser humano al que se le conoce como el que enciende el fuego nuevo, porque uno es Huehueteotl y otro es Xiuhtecutli. Huehueteotl es el fuego viejo, en donde transmutamos, quemamos lo viejo, pero encendemos el fuego de la renovación del ser humano, porque tiene que hacer todo ese trabajo iniciático, psicológico y energético. Yo le llamo que es un trabajo psico-biofisiológico. Eso es comprobable, no solamente por las culturas ancestrales que nos marcan en muchos dibujos, en los amostlis, en códices o en piedra, o por ejemplo en la India hay muchos murales que podemos ver este proceso, sino que se puede comprobar que este proceso fisiológico da un resultado. Es decir, tiene un resultado mediante la práctica. O sea, lo puede corroborar el ser humano. O sea, no es algo que la historia o la ciencia dice, son creencias, es una forma de influenciar, de sugestión. No, 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 no. O sea, realmente es un proceso que podemos corroborar siempre y cuando nos entreguemos a la adecuada metodología y a la adecuada entrega de la experiencia. Qué interesantísimo. Y ahorita que hablaste de máscaras, Leo, ¿la energía de los ancestros perdura en máscaras, en piedras y en otros elementos? Sí, bueno, ahí tenemos muchas, pues, iconografías, tenemos muchos ideogramas, ¿no? Que mencionan precisamente la máscara, ¿no? En la parte olmeca tenemos, y sobre todo allá en el Museo de Sitio de San Lorenzo Tenochtitlan, donde está una de las 17 cabezas, hay muchos elementos que tienen reflejo de esta transformación, de quitarnos la máscara. Hay una pieza muy, muy especial en donde está un ser humano y la mitad está deforme. Ok. Entonces, la parte deforme es la parte de la falsa identidad que tenemos, ¿no? Al mostrarnos, que hoy comúnmente dentro de esta parte contemporánea le llamamos el ego, ¿no? Nuestra personalidad. Siempre damos una cara para integrarnos, para pertenecer, para incluirnos, para ser aceptados, pero muchas veces para ser aceptados no somos libres de ser auténticos, ¿no? O siempre se nos juzga, ¿no? Por la creencia, por la filosofía, etcétera. Pero cuando podamos superar precisamente esas limitantes y ser quienes somos, ¿no? Con ese respeto, esos valores, esa conciliación con el otro, ¿no? Con nuestro prójimo, pues entonces nuestro rostro, ¿no? De ese ego o de esos muchos rostros, pues cambia a un solo rostro. Por eso dentro de la toltequidad precisamente se menciona, hay que tener un rostro y un corazón firme, ¿no? Por eso se refiere a esta parte metafórica, ¿no? Poder Está bien, transformar esas máscaras. está bien bonito. Y podemos buscar, jalar, llamar la energía cósmica de nuestros ancestros, Leo. Sí, 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 y esa parte la realizamos precisamente a través del fuego, ¿no? Bueno, tenemos de muchas formas, ¿no? O sea, realmente con la conexión con la tierra
es como he mencionado, nosotros podemos conectar con las memorias ancestrales de códigos que están almacenados en la Tierra. La Tierra, hay lugares que precisamente tienen cuarzo, ¿no? Precisamente por eso las cabezas olmecas o muchas otras piezas están hechas de basalto, ¿no? Entonces, esos cristales o microcristales que están, pues sí, formados, esa es la palabra, formados por estructuras de cuarzos, ¿no? Pueden guardar información. Entonces, hay lugares magnéticos en donde se guarda información. Nuestros ancestros guardaron información codificada, codificada. Se puede guardar memorias porque nuestro pensamiento genera paquetes de información, lo que llamamos hoy comúnmente lo que es ese movimiento activo cuántico, ¿no? Cuántico. Por ejemplo, se dice que nuestra genética, entre el 1 o el 10%, es lo que da las características biológicas de nuestro genoma, ¿no? Nuestros genes. Y el otro 10% le llaman el gen basura. ¿Cómo puede ser posible de que en un cuerpo que es una computadora computadora, ¿no? Pues no pueda usarse a su 100%? Es como si yo estuviera utilizando una calculadora electrónica, ¿no? Una calculadora científica que conocemos. O sea, si yo la utilizo nada más para sumar, restar y dividir, pues las otras ecuaciones que puede realizar la calculadora o la computadora, pues no quiere decir que no funcione, solamente que no sé utilizarlas, ¿no? Entonces, el gen humano, ese 90% es información, es informa, lo que no tiene forma, es decir, cualidades cuánticas. Entonces, ahí tenemos códigos, patrones que son pues memorias de otro estado, espacio-tiempo, ¿no? Por mencionarlo de alguna forma. Entonces, cuando estamos en ciertos lugares, podemos hacer ese llamado de conexión a nuestros ancestros, nuestras propias memorias o las memorias ancestrales, lugares donde podemos encontrarnos con estas energías cósmicas y hacer exactamente lo mismo, ¿no? O sea, realmente podemos hacerlo. Por eso hacemos los encendidos de los fuegos. El fuego es un intermediario entre lo sutil y lo espiritual, entre lo terrestre y lo cósmico. Por eso los fuegos que vamos a hacer precisamente esta activación en Europa, en Suiza, pues va a convocar, van a estar monjes tibetanos, ¿no? Lamas tibetanos, va a estar monjes y lamas de Mongolia, va a estar también una chamana, ¿no? Una mujer medicina de Siberia, va a estar también un guardián de los últimos guardianes de Norteamérica, de la comunidad Dane, que son pues guardadores precisamente del fuego. Va a estar también pues de la comunidad Otomí, ¿no? Va a ir una pareja de la comunidad Otomí de aquí de México, va a ir un abuelo de la comunidad Wixárika, que ya hemos hecho algunos acercamientos con la comunidad y ellos llevan sus cenizas de sus propios fuegos para poder realizar la comunión de los fuegos de Europa, los fuegos de Asia y los fuegos de América y poder activar las memorias de Europa. Las memorias de América están despiertas, las memorias de Asia están despiertas, pero lo que ha dormido por muchos años es la parte de Europa. Por eso fueron también grandes conquistadores, porque perdieron su esencia. Los nativos nórdicos, ¿no? Como los vikingos, que fueron conquistadores, la parte de Inglaterra, ¿no? La parte celta, también se volvieron conquistadores, la parte europea como España, que vino a invadir la parte de América, y durmió esa memoria. Entonces, lo que vamos a intentar, y también dentro de mi participación, estaré como guardián precisamente de las cenizas del fuego de Chicabán, representando precisamente la memoria del abuelo Jesús Fabián, pues vamos a hacer esa activación unificando ese despertar de la memoria de los ancestros, pero a nivel global. Lo vas a documentar, Leo.
esperemos No, que sí, sería porque interesante. eso es histórico. Espero que nos permitan documentar, porque a la vez es importante documentar, pero también son rituales que, por ser sagrados, solamente se pueden vivir experimentalmente, ¿no? O Sí, sea, claro, quien esté, se puede vivir. Hay cierto. fuegos que se pueden grabar y hay fuegos que no se pueden grabar, porque son sagrados. Ahorita que mencionaste Siberia, los chamanes de Siberia son tremendamente poderosos. La magia de Siberia es, wow, muy, muy tremenda. Y bueno, podemos hablar horas contigo, Leo. Sé que tienes un compromiso. La última sería, y eso es algo así como muy personal, eh, tú eres mucho de Jesús. Eh, ¿Jesús es cósmico? Si la pregunta es si Jesús es un extraterrestre, Casi, casi, sí. a ver, se cortó un poquito. Sí, La, sí, la referencia es que si Jesús es cósmico, como hacer una referencia si fuese extraterrestre, sí, así es. pues les tengo una noticia. No, el Maestro Jesús es totalmente humano. Ha Ajá, sido precisamente parte de lo que estos seres nos han compartido, porque cuando hablamos de un proyecto cósmico y de un proyecto humano, estamos hablando de un propósito, ¿no? De un propósito de la existencia del ser humano en la Tierra. De acuerdo a estas inteligencias y como contexto para poder entrar en la respuesta acerca del Maestro Jesús, es que en el universo ha existido un estancamiento de la expansión de conciencia. Es decir, eso que conocemos como Dios, conciencia universal o mente cósmica, es perfecta, pero la perfección es un estancamiento para el propio universo. La perfección y el equilibrio es un estancamiento, porque la perfección y el equilibrio es lo que está en control, ¿no? Vean, si algo está equilibrado, no tiene movimiento, no tiene movimiento para atrás, para adelante, para los lados o para arriba o para abajo, simplemente está estable, está controlado. Entonces, dentro del control ya no hay experiencia. Lo que se necesita para la expansión es movimiento. Por eso la palabra en náhuatl, olin yolistli, movimiento es vida. Entonces, por eso, en este planeta, en esta humanidad, somos parte de una última raza, la última creación en el universo, porque existen muchas razas, existe vida allá afuera, con diferentes capacidades, edades de expansión de su propia civilización, pero el ser humano fue creado para vivir esa experiencia, pero que se desarrollara de una forma sin dependencia, ¿no? Ni de ángeles, ni de seres extraterrestres, sino que vivamos nuestra propia experiencia, pudiendo gestionar lo que son nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Eso es lo que crea la conciencia, ¿no? Lo que crea la conciencia. Y la conciencia genera movimiento, expansión. Entonces, el proyecto humano, como menciono, se tendría que desarrollar por la especie humana. No podría ser por un extraterrestre, porque el concepto es que lo desarrolle el propio ser humano. Entonces, esto contesta la pregunta, ¿el Maestro Jesús fue humano o fue extraterrestre? Él fue un humano que a través de sus múltiples encarnaciones y del desarrollo de su conciencia llegó a estados elevados de conciencia. Los seres extraterrestres nos han explicado, y esto es un poco del contexto ya dentro de las experiencias, que el ser humano es un proyecto de 3,3. 3,3. ¿Qué significa? El ser humano es un ser tangible, es físico, es material, es solamente a través de la experiencia física humana que se puede desarrollar la conciencia, pero tiene 7 centros energéticos, en los cuales los primeros 3,
que se desarrollan hasta la parte visceral, ¿no? Se conectan con el universo físico. Por eso somos reactivos, por eso somos viscerales. Después viene el segundo paquete de tres, que es el corazón, la garganta y el entrecejo, que nos conecta con el mundo mental, con el mundo de la cocreación. Por eso la magia, ¿no? Todo lo que es el tejido, la creación de realidad, es a través de la coherencia interhemisférica de los pensamientos, sentimientos y vibración. Es decir, la coherencia de lo que se piensa, se dice y lo que se siente. Hay una coherencia para crear realidad, ¿no? Y después viene el último chakra, que es el que conecta con la parte física, con la parte sutil, por eso se le llama la parte espiritual. Lo que nos han comentado estos seres es que ellos han desarrollado la parte tecnológica, la parte racional, pero la parte espiritual, pero racional. Es decir, son seres espirituales, pero mentales. No son espiritualmente espirituales, son espiritualmente mentales. Entonces el ser humano, ¿no? Tiene una condición de vibrar su cuerpo conforme a su desarrollo de conciencia. Si somos viscerales de nuestro tercer chakra, con nuestra vibración, por eso somos 3,3. Vibramos en tercera frecuencia física, vibracional por nuestra conciencia, pero también pues estamos al nivel de nuestro trabajo de esta parte racional visceral. Así como vayamos ascendiendo, podemos entrar con la parte 4,3, 5,3. El Maestro Jesús desarrolló el grado máximo, el 7,7. ¿Por qué? Porque hay seres extraterrestres que estaban en la conciencia 6,7. No habían alcanzado la conciencia plena de la espiritualidad. El Maestro Jesús, a través de sus múltiples encarnaciones y lo que vivió, y ahora que tenemos el contexto de la Semana Santa, vivir la experiencia humana hasta sus últimas consecuencias, que es el amor incondicional. Eso que dijo ante todo lo que le sucedió, de perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, vivir el amor hasta sus últimas consecuencias. Es decir, amar a su enemigo, amar a su verdugo. Eso es muy complicado de poder digerir hasta dentro de nuestra propia psicología, pero se puede realizar. Entonces él alcanzó la séptima dimensión de conciencia. Entonces él lo realizó como propio ser humano, lo cual creo que la profecía que estos seres extraterrestres a través del proyecto humano, pues se dieron cuenta de que el ser humano lo podía desarrollar, que le podía devolver las memorias que ellos han olvidado. Ellos aman, pero no aman como nosotros. Ellos aman porque se debe de amar y nosotros amamos por decisión. Podemos amar o no amar, Sí. pero tenemos el libre albedrío, ellos no. Entonces ellos están retroalimentándose y están recordando, porque ellos al ser viajeros en el tiempo, ser viajeros en el espacio, ellos pierden la memoria, pierden su interacción con la experiencia. Entonces nosotros, los seres humanos, estamos siendo el ejemplo para recordarles memorias. Entonces el primero que pudo alcanzar esta capacidad fue un ser humano, fue el Maestro Jesús. Entonces, más que ser un extraterrestre, es un terrestre extra. Ok, qué interesante, Leo. Gracias por la respuesta, que era fuera de contexto, pero bueno, por la Semana Santa dije, vamos a tocar un poquito. Dice Marta Elena, felicidades, maestro Leo, excelente clase, estoy atenta, cuánto conocimiento. Alma Cobos dice, el tiempo se va rápido escuchándolo. Y Zoe Aldo dice, Leo, el Padre de Jesús es cósmico porque su nombre, según es Enki, no sé si me entendiste.
Bueno, existen muchas versiones de la personalidad del maestro, ¿no? Que, bueno, son totalmente respetables, porque hay quienes mencionan que él es un ángel, ¿no? Que es Micael, ¿no? Pero realmente, hasta donde sabemos, incluso de las propias versiones extraterrestres, precisamente podemos decodificar o reinterpretar bajo el contexto que el mismo maestro decía. Él era el hijo del hombre y era el hijo de Dios, porque era un ser humano, pero también hubo un momento en que él incorporó a un ser de ese mundo ultraterrestre, que era un ángel, un Elohim, un creador de mundos, pero se hizo como una simbiosis durante su enseñanza, durante sus últimos días, ¿no? Precisamente para fortalecer la experiencia de esas otras entidades, no un extraterrestre, sino también que el ser humano está enseñando a otras frecuencias, a otros estratos de conciencia. Es decir, el ser humano tiene una misión muy importante. Entonces, de acuerdo a este contexto que sabemos, ¿no? Porque pueden haber muchos, yo les hablo desde este contexto que estos seres nos han compartido, hace una simbiosis precisamente entre el ángel Miguel y la persona de Jesús. No es una posesión, sino es una unificación. ¿Cómo se puede ir interpretando y tal vez corroborando? Porque cuando el Maestro Jesús tiene que trascender humanamente, o sea, él no pudo haber aguantado, ¿no? Tanto sacrificio, tanta tortura. Se dice que aproximadamente una cierta cantidad de flagelación, es decir, de latigazos, con unas bolitas que hacían estallar el cuerpo, que estaban en los látigos, había una cantidad específica, eso está demostrado a través del estudio de la sábana santa, una cantidad era capaz de matar a un ser humano. La duplicaron. O sea, hay el doble de esa cantidad, ¿no? De puntos de impacto que podríamos preguntarnos cómo fue posible que el maestro haya resistido. Pues porque hubo una fuerza que lo sostuvo. Entonces, cuando él está en la cruz, él menciona, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero si no me abandonas, no podré morir. Él no se refiere a la entidad superior como Dios, sino se refiere a Miguel, un Dios intermediario, porque los Elohim o los ángeles se les conoce como dioses intermediarios, ¿no? Entonces es como un tema de reflexión, ¿no? Sí, definitivamente. Por acá Patricia Gutiérrez, súper interesante todo lo que nos ha compartido, gracias, qué gusto verte Pati por aquí. Mariana dice, va a haber examen al final para todas, mucho aprendizaje, gracias por compartir. Está muy bueno. Es un placer oírte, escucharte, Leo, tu gran conocimiento y ojalá sí puedas documentar tu viaje porque va a ser muy interesante y sobre todo gracias por tu tiempo. Tienes un compromiso y te agradezco mucho que nos hayas compartido tan amablemente y con tanto conocimiento. Y como dice Mariana, como para examen, ¿no? Muchas cosas que desconocemos, que desconocíamos hasta hoy, ¿no? El programa queda grabado, yo te etiqueto, pero ¿dónde te pueden encontrar, Leo? Sí, ustedes pueden encontrarme en redes sociales, que es Facebook, lo más común, como Leo Bardo Peña en Facebook. En YouTube hay muchos programas, mucha información, mucha documentación, cápsulas, muchos temas de interés con el proyecto Enigmas 360 grados. Enigmas 360 con número y grados con letra. Y obviamente también en la parte de Instagram como Leobardo Peña. Perfecto, dice Bere Longhi, tanta información me voló la cabeza. Super programa. Lulumet, qué programa tan interesante, gracias por sus enseñanzas. A Somali, terapias holísticas, excelente, me encantó. Alma Cobos, dije, ojalá puedas regresar a compartir tus experiencias en el viaje que vas a realizar y tantos temas que tienes,
porque por ejemplo los olmecas merecen todo un programa, ¿no? Es interesantísimo. Tengo la idea de que este señor, tú me vas a desmentir, Leo, este señor que hizo el libro de los cuatro acuerdos, se voló lo de los olmecas. Bueno, eso es una interpretación precisamente de la filosofía tolteca, de la toltequidad, que vienen siendo conceptos, son conceptos precisamente del arte de vivir, el arte del hacer para ser, ¿no? Porque realmente lo que dice es, son prácticas, ¿no? Que nos ayudan precisamente a poder filtrar, poder purificar, poder generar una nueva conciencia. Cuando decimos no te tomes las cosas personal, estamos quitando la importancia personal, ¿no? Es decir, todo lo que nos viene afectando por el ego, ¿no? También, la impecabilidad, que también es otro concepto de los sacerdotes toltecas, que es ser una persona íntegra, ¿no? Ser congruente entre lo que pensamos, decimos y hacemos, ¿no? Que es esa coordinación, eh, y muchos otros precisamente conceptos que vienen ahí, y obviamente el doctor Miguel Ruiz, precisamente el creador de los cuatro acuerdos y de otros libros muy interesantes, ya lo analiza dentro de un contexto más contemporáneo. Otro de los pues personajes que adoptó la toltequidad y lo creó como el chamanismo, ¿no? Como pues esta parte más contemporánea también fue Carlos Castaneda, ¿no? En donde Sí. precisamente se habla de la toltequidad como referencia, ¿no? Sí, dice Alma, no, Eva Avi dice maravillosa clase, ojalá haya muchos más. Alma dice el libro de los cuatro acuerdos es interesante siempre y cuando los lleves a cabo. Conozco algunas personas que dicen tenerlo como libro de buró, pero actúan totalmente al contrario. Pues sí, así pasa. Leo, ha sido un placer. Espero verte pronto, que nos compartas de nuevo tanto conocimiento que tienes de varios temas, ¿eh? O sea, pues yo te sigo y tienes muchos temas bien interesantes. Jesús es un tema muy interesante. Entonces, espero verte pronto, Leo. Ha sido un agasajo tenerte con nosotros. Sí, muchísimas gracias y también pues compartirles que dentro de la parte de la difusión tengo algunas conferencias que están grabadas y están pues a su disposición. Las tenemos en renta porque esa es parte de que estos ingresos nos ayuden precisamente a seguir generando información que nos permiten pagar viáticos para viajar, para hacer muchas cosas. Entonces están a su disposición varias conferencias, ¿no? Está, por ejemplo, el Rol Cósmico de México, que tiene que ver con la misión sagrada de México. Está toda una conferencia hablando acerca de la misión de Jesús, ¿no? Jesús, una historia ignorada. Es parte de una trilogía que cierra con los códigos ancestrales, es decir, ¿qué es lo que han mencionado los seres extraterrestres para crear al ser humano? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la misión del ser humano sobre la Tierra? A través de la respuesta extraterrestre, por eso se llama los códigos ancestrales. Está la parte del el enigma olmeca, está otra precisamente que tiene que ver con lugares energéticos, lugares de contacto, que se titula México, lugares y secretos de contacto extraterrestre. Eh, Esta otra que vamos a impartir en estos días, ya vamos a ir planeando todo lo que es la historia del mundo intraterrestre, todo el origen Ese está De la Hermandad Blanca, pero desde sus inicios, precisamente lo voy a abordar desde la parte que lo aprendí con la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, porque hablamos de las migraciones que hubo desde América, ¿no? Después de este diluvio universal, de este hundimiento de la Tierra, de ciertas partes de la Tierra. Hablaremos de la Cueva de los Tallos, de las investigaciones que he realizado aquí en México en busca de ese mundo subterráneo. Es decir, hay mucho material que está a su disposición para que pues, nos puedan ayudar para seguir pues viajando también, ¿no? claro. Y que regreses aquí con nosotros, por supuesto.
¿no? Dice Alma, gracias por estar en Tarot Magia y tú. Norma Angélica dice mucha sabiduría, buen viaje a Leo, hermoso lo del maestro Jesús. Mariana Jiménez dice, sí, un programa de los códigos ancestrales, ese está padre, ¿no, Leo? Sí, 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 sí. Por favor, padrísimo programa, linda tarde para todos. Jan Suaste y los códigos de Agesta o de Grabovoi son reales. Son otras preguntas como la que hiciste del exaverso, Jan. Ahora sí, Leo se tiene que ir. Muchas gracias, Leo. Te lo agradezco. Te mando un abrazo y estamos en contacto, ¿te parece? Muchas gracias. Sí, yo creo que podemos generar otras pláticas precisamente acerca de los olmecas, los códigos ancestrales, que es también muy interesante porque ahí damos respuestas hacia el análisis científico, ¿no? Una cosa es lo que nos dicen los seres extraterrestres, pero no estamos obligados a creer, sino que estamos obligados a y a saber que esta experiencia es real, ¿no? Y sobre todo, siempre lo he dicho, que tienen una aportación. Si el mensaje tiene una aportación y tiene un beneficio para la humanidad, entonces será importante el mensaje, ¿no? Así es. Pues archivamos esto de los códigos ancestrales. Va a estar muy padre. De nuevo, gracias, gracias Leo, gracias a todos los que se conectaron y estuvieron comentando. Los espero el jueves aquí en Tarot Magia y tú. Y pues que pases felices vacaciones, Leo, si es que vas a salir. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego para todos amigos. Gracias por haber estado aquí y nos vamos. Gracias, gracias a todos.